vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. La economía, nuestro presupuesto, temas que de verdad nos llegan, nos pegan, por supuesto, a la mesa y al bolsillo. Y pues el tema lo vamos a platicar con un gran economista, que es el maestro, el doctor Rolando Cordera, que es personajazo, economista de primera, profesor emérito de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, vámonos derechito, pero me gustaría que nos diera una perspectiva de cómo ve el momento económico actual antes de entrar en detalles. ¿Qué dice don Rolando Cordera? Bueno, Marta, muchas gracias por tu invitación. Claro. Me da un gran gusto volver a conversar contigo. Es muy difícil. Eso de hacer proyecciones es muy difícil, sobre todo cuando se trata de proyectar el futuro. Ajá. Y otro gran economista norteamericano, canadiense de origen, John Kenneth Galbraith, que era un hombre de gran cultura y gran sentido del humor, dijo alguna vez que si para algo servían las proyecciones de los economistas es para darle cierta respetabilidad a la astrología. No, bueno, qué maravilla. Bueno, en ese mundo tenemos que meternos. Okay. Y tenemos que asumir que lo que hemos vivido los terrícolas, creo que ahora sí se puede hablar de eso, de los terrícolas, no de los mexicanos, no de los estadounidenses, no, de los terrícolas. Es una situación límite en extremo que no habíamos previsto ni siquiera unos días antes de que se oficializara como definición de la situación del mundo en su conjunto el término pandemia. Cierto. Y tampoco los economistas y los no economistas tampoco habíamos experimentado una circunstancia económica como la que estamos viviendo y tratando de entender. Nosotros rápidamente, cuando se trata de esto, una circunstancia desconocida, una nebulosa, entonces rápidamente acudimos a nuestros números, ¿no? Sí. Pero bueno, algo debe querer decir. Cuando tú tomas en cuenta, Marta, que en el segundo trimestre del año, o sea, abril, junio, Ajá. la economía, la actividad económica, que solemos medir con el famoso y tristemente célebre ahora deturpado Producto Interno Bruto, ¿no? Sí. Bueno, ya discutiremos en otro momento qué tan válido es el Producto Interno Bruto como indicador, etcétera, y qué tan acertado es deturparlo como lo ha hecho el gobierno actual. Yo creo que es muy desacertado, porque sin eso nos quedamos un poco más a ciegas, ¿no? Bueno, pero es el que usamos en el mundo, no aquí, en el mundo. Sí. Bueno, este famoso Producto Interno Bruto, que supuestamente resume toda la actividad que llamamos económica, es decir, la producción material y de servicios, de bienes fundamentalmente dirigidos al mercado, por eso los llamamos mercancías. Sí. Bueno, esa actividad económica, se resume en el PIB, se cayó en cerca de 19% comparada con el trimestre 2 del año anterior. Y si comparas el segundo trimestre de este año con el primer trimestre de este año, la economía se cayó en 17%. Es un derrumbe impresionante. ¿Pero No, qué nos dice? ¿Qué nos dice este derrumbe? Todavía no tenemos una idea clara de lo que eso quiere decir para ti y para mí.
sospechamos, seguramente ya tuviste, tu familia tuvo esa experiencia. Yo he tenido 2 informes de 2 de mis hijas, que vive cada quien por su lado, casadas, y yo lo tuve el otro día, comiendo con mi mujer en su casa y sus hijas. La gente está tocando a la puerta para pedir lo que pedía cuando, no te quiero involucrar, cuando yo era chico, Pero pedían pan, un taco, un para taco. un taco. ¿Sí? Bueno, la gente comienza a pedir para comer. En la Ciudad de México, cuyo ingreso per cápita se compara más o menos, fíjate, con el ingreso promedio de Corea del Sur, que ya se convirtió en un país desarrollado. Bueno, en esta gran ciudad tan rica, donde hay tanto bienestar, estamos experimentando tú, yo, nuestros hijos, nuestros colegas, los demás, este hecho, bueno, que nos llena de bochorno y de vergüenza. Sí, ¿Cómo, estremece, la verdad. cómo que hay unos mexicanos, compatriotas, que están tocando a la puerta para pedir un taco? Sí, sí, Hace unos meses ya comenzaban a insistir y pedían algo de trabajo, ¿no? Lo que sea, jefe, déjeme lavar el carro, ¿no? Déjeme, yo soy electricista, déjeme, etcétera. Bueno, con cifras de dedo, reglas de dedo. Nosotros solíamos decir que cada punto de crecimiento de este famoso Producto Interno Bruto podía significar la creación de 200,000 empleos. Y por eso decíamos, hay que crecer por lo menos al 4%. Al 5% sería mejor. ¿Por qué? Porque 4% quiere decir 800,000 empleos nuevos al año. Si fuera 5, sería 1,000,000 de empleos nuevos al año. Y el cálculo que existe, hecho por los demógrafos, nos dice que entre 800 y 1,000,000 de mexicanos al año se incorporan a lo que la ley define como la edad de trabajar. ¿Qué son estos? Pues son jóvenes mexicanos, la mayor parte de los cuales quizás terminó secundaria, no tienen ganas de ir a la prepa o no tienen con qué ir a la prepa, porque forman parte de un núcleo familiar cuyo ingreso depende del ingreso de todos los miembros de la familia, que es otra característica de nuestra situación social como país. Bueno, 4% de crecimiento anual nos daría 800,000. Captaríamos a 800,000 jóvenes al trabajo. O sea, no recuperamos. Y si hubiera un sistema bueno de becas, de orientación profesional, a lo mejor de estos 800,000, 200,000 se convertirían pronto en técnicos avanzados, en ingenieros, o se formarían como trabajadores especializados aprendiendo haciendo, ¿no? Como decía la teoría. ¿Cómo se le hace para que alguien que no sabe nada se incorpore a la fuerza de trabajo, sea productiva? Haciendo. Learning by doing es la tesis. Bueno, si la economía cayó 10 puntos, eso quiere decir que perdimos 2,000,000 de empleos. Una locura. Si cayó 19 puntos, perdimos más de 3,000,000 de empleos y así sucesivamente. Eso quiere decir, ahora, esto ya no, cada vez que pasa algo, no de esta magnitud, porque te repito, no nos había pasado. Nunca. ¿Sí? Como ha dicho el secretario de Hacienda, va a ser parecida, yo creo que es peor que la de 1932. Qué terror. Sí, por una razón. Ahora somos más y somos más interdependientes. En aquel entonces, en 1932, por ejemplo, en nuestro país, casi la mayor parte de los mexicanos, y en particular de los mexicanos en edad de trabajar,
vivían y trabajaban del campo, en comunidades relativamente aisladas, con poco contacto con el mercado. Y aquella gran crisis que afectó al mercado no afectó a muchos mexicanos que ya de por sí eran pobres. Bueno, ahora la mayor parte de nosotros estamos en el mercado o dependemos del mercado, como es el caso de nosotros los profesores. El mercado no nos da nada, pero si el mercado se caen los ingresos públicos. Sí. Y se comienza a decir, como nos lo han comenzado a decir algunos, ignaros, la verdad, pero nos lo dicen, que este trabajo nuestro pues puede resultar no tan necesario, ¿no? Y tan útil, pero cuidado que también lo pueden decir del periodismo, ¿no? Pues sí. Bueno, calcúlale. Esa circunstancia todavía nos requerimos de interiorizarla, ¿no? Necesitamos, los que no hemos sido directamente afectados por esta escalofriante caída de la actividad económica, pues necesitamos incorporarnos o aprender a ser sensibles en esta dirección. Ya no hay ciencia, te decía, porque a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en 2008-2009, o nos pasó en 94-95 a nosotros los mexicanos, en aquel entonces decíamos, pero ¿cómo pudo pasar, no? ¿De qué se trata? ¿Qué quiere decir esto? Ahora está muy claro, ¿no? Esto de lo que estamos hablando es el resultado de una decisión consciente que tomamos los terrícolas. ¿Cuál? Suspender la actividad económica en su mayoría para evitar un contagio mayor. Porque la única manera de enfrentar esta agresión es cerrarle las puertas, poner vallas al contagio. Y una manera obvia, digamos, de cerrarle la puerta al contagio es cerrar las puertas. Pues sí. Bueno, se decretó que todas las actividades consideradas como no esenciales habrían de cerrar. Y eso, bueno, puede afectar a la señora de la esquina, ¿no? Que hace comida, que hace mercancías, por cierto, porque no la regala, ni es para ella, es para muchas gentes que trabajan en los alrededores, ¿no? O muchos trabajadores de cuello blanco a los que no les alcanza para comer el restaurante de la esquina, ¿no? Y hacen cola para comer los tacos. Tú lo has visto, yo también, no en Iztapalapa, en Polanco, ¿no? En las grandes oficinas de Polanco y Las Lomas, a cierta hora hay largas colas en las taquerías. Muy bonitas taquerías, algunas por cierto. Bueno, eso fue una decisión con el supuesto de que esto duraría poco, porque eso también en el mundo se supuso que esto duraría poco. Y ya lleva 6 meses. Bueno, por eso ya no duró poco. Sí. Ya duró mucho. ¿Y vamos saliendo o todavía nos falta? Bueno, yo creo que todavía nos falta. Aquí cito de nuevo al secretario de Hacienda, porque vaya que ha hecho esfuerzos por no perder la frialdad que tiene que tener un secretario de Hacienda. Y al mismo tiempo, pues por no perder la lealtad, ¿no?, que cualquier funcionario debe a su gobierno y a su jefe. Sí. Bueno, el secretario de Hacienda dijo ayer, cuando le dijeron que era muy optimista, el presupuesto de crecimiento para el año entrante de 4 y pico %, dijo, oigan, si estamos previendo una caída a lo largo de todo este año de 10%, 8%, algunos bancos internacionales prevén más de 10%, 12%. Si estamos previendo una caída de esa naturaleza, prever un crecimiento de 4% no es optimista, ¿no? Porque ¿qué quiere decir crecer 4% después de haber caído 10%? Pues medio... Que no estás
Y si por recuperación entiendes volver a lo que teníamos en 2018, antes de que estallara todo esto. Bueno, no estamos ni a la mitad. Y en el mejor de los casos. Así es. Y algunas estimaciones, entre otras las de un muy admirado y querido colega mío, con el que trabajo en muchas cosas, el maestro Enrique Provencio, hizo una serie de estimaciones, deja de ver si se las puedo enviar luego vía Martín. Según él, no es el único que lo ha hecho, por cierto, ya lo han hecho algunos bancos. Según él, a diferencia de 2008-9, que nos tardamos como 4 o 5 años en llegar a 2008, o sea, en 2013 por ahí recuperamos el nivel de 2008, ahora es muy probable que tardemos 12 años. Híjole. Entonces, nos estamos recuperando, pues si queremos decirle así, llamémosle recuperación, pero entonces pongámosle un adjetivo, ¿no? Es una recuperación muy lenta, todavía poco consistente, que no se va a dar automáticamente como recuperación sostenida, que podamos decir, ya nos recuperamos porque estamos como estábamos en 2018. No es la V que decía Andrés Manuel. Esa V es V de utopía. Bueno, no, ¿qué te cosa? Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, hay colegas que están previendo que esa V en Estados Unidos, que tampoco se ha dado, se puede convertir en una doble U más bien. ¿Qué cosa? Una recuperación rápida y luego una otra vuelta a caer. ¿Qué cosa? Y entonces es una circunstancia que otra vez no hemos vivido, ¿no? Uh-huh. Hay diferencias, obviamente. No es lo mismo vivir en un país donde hay seguro de desempleo a vivir en un país donde no hay seguro de desempleo. En el segundo caso estamos nosotros, a pesar de todo. A mí me ha parecido, pues realmente muy lamentable, ética y políticamente hablando, que algunos funcionarios y colegas hayan dicho, por ejemplo, que las AFORES funcionan como el seguro de desempleo en México, ¿no? Es una falta de respeto eso para los ahorradores, ¿no? Porque los que están en las AFORES están esperando un retiro bueno, ¿no? Y si están acudiendo a las AFORES porque han perdido empleo y la empresa ya no les puede sostener el salario como se suponía que iba a ocurrir, están jugando contra su futuro, ¿no? Aquí nos ha faltado un sentido real y profundo de solidaridad, Marta, porque buena parte de los trabajadores y empresarios que cerraron no lo hicieron por su culpa, por ser aborazados, por ser irresponsables. Lo cerraron porque nosotros, toda la sociedad, decidió que cerraran. Y supusimos que tenían ahorraditos, guardaditos para ellos, en el caso de las empresas y sus trabajadores. O en el caso de los trabajadores informales, pues que tenían manera de arreglárselas. Bueno, si así ocurrió, y en algunos casos ha ocurrido, ese tiempo se ha acabado o se está acabando. Y no tomamos la elemental decisión de convertir ese costo, desempleo, falta de ingreso, en un costo de todos, ¿no? De apoyarlos de alguna manera. Apoyarlos con cargo al futuro. Por eso ha sido la discusión un poco errática y confusa sobre el endeudamiento. Muchos es de la idea de que sí se debía haber endeudado y apoyar a las empresas. Claro, porque no es así. Debíamos haber gastado más. Y si eso implicaba aumentar el déficit, nos endeudamos. Obviamente implica, pero los términos hay que plantearlos bien. Nadie está planteando más deuda, no. Estamos planteando más gasto. Y si eso implica más deuda, le entramos. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay que reorganizar nuestras finanzas públicas.
hay que asegurar para el futuro que esa deuda no se convierta en una carga mayor, que sea una deuda que se puede pagar, porque la economía se recupere, crezca, produzca más ingresos al Estado, y porque al fin nos animemos a hacer una reforma tributaria que hemos pospuesto por los siglos de los siglos. Ahora, dice que se necesita más gasto y sin embargo el presupuesto enviado al Congreso pues es súper austero y no se ve gran gasto. O sea, ¿no? ¿Cómo ve ese presupuesto en ese sentido? Pues según el gobierno y el propio secretario de Hacienda, yo creo que aquí sí, impropiamente, según mi punto de vista, ha dicho que era un presupuesto prudente y responsable. Yo creo que en una circunstancia como la que estamos platicando, de mucha gente desocupada, y probablemente ya hoy, mucha gente empobrecida. Acuérdate que hace un mes, dos meses, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social nos advirtió que podíamos tener incrementos en la pobreza de 10 a 20 millones de mexicanos. Pues probablemente ya está ocurriendo eso. Probablemente. Y en buena parte esa gente no se empobreció porque pasaba por ahí, ¿no? Esa gente se empobreció porque su trabajo se suspendió, porque la empresa ya no pudo o no quiso, y porque no hubo una ayuda oportuna y suficiente de parte del Estado a estos compatriotas. No hubo. Hubo transferencias, sí hubo. Se mantuvieron los programas sociales del presidente López Obrador, se mantuvieron. La discusión aquí es qué tan suficientes son. Yo creo que a la vista de los resultados no son. Y estamos terminando esta jornada, pues más vulnerables, más vulnerados. Y con esto que tú dices, pues con unos instrumentos para seguirle que me parecen insuficientes. Parece como si no hubiera pasado nada, ¿no? Ese presupuesto es un presupuesto que supone que ya estamos en algún tipo de normalidad. Yo creo que es un supuesto equivocado. No hay normalidad y se requiere de un gran esfuerzo de la sociedad, pero obviamente del gobierno, por evitar que haya un empobrecimiento mayor y por evitar que haya una mayor quiebra de empresas. De eso todavía no tenemos buena información, pero podemos suponer que una parte de las empresas que pararon, no por razones internas de sus finanzas, no, pararon porque decidimos que pararan. Podemos suponer que una parte de estas ya no aguantan. ¿Qué requieren entonces? Pues apoyo en la medida de que sea posible, pero sin temor, ¿no? Sin temor a la deuda, sin temor al déficit. No es cierto, como ha dicho el presidente, que los europeos y los americanos, estadounidenses, optaron por la vía más fácil. Esa no es una vía fácil. Pero optaron por eso, ¿por qué? Porque no pueden darse el lujo de tener millones y millones más de compatriotas desempleados. Porque claro, tienen obligaciones, tienen una constitución, etcétera, ¿no? Es ponerle un cerillo a la violencia, como quien dice, lo que estamos haciendo. Además, no me gusta ahí meterme en ese terreno porque pues parecemos aprendices de brujo, ¿no? Pero bueno, que el caldo de cultivo para pues conductas anómicas, como dicen los expertos, o de plano violentas, que se amplíe el caldo de cultivo, pues sí se amplía, ¿no? Porque la gente que sufre esto, pues no está protegida. Y pronto o tarde pues siente que no la estamos protegiendo. ¿Y por qué no? Pues entonces hace justicia por propia mano, desde el robo en la combi hasta lo demás, ¿no? Entonces, pues sí, yo el presupuesto
realistamente hablando, no podía ser muy diferente del que es. ¿Por qué? Porque México tiene un estado muy débil, aunque el poeta haya dicho que era el ogro filantrópico, Ajá. o sea, a lo mejor era ogro, pero filantrópico, mucho no, porque no tiene con qué. Es un estado, bueno, hay que ver cuánto le pagan a los ministerios públicos, a las policías. Sí. Y queremos ley y orden, ¿no? Ujú. Bueno, pues es un estado débil, pobre, y que entonces requiere de un buen manejo financiero y arriesgarse y prepararse para una nueva circunstancia. En eso creo que es interesante lo que ha planteado el secretario de Hacienda, el sentido de que hay que organizar al Estado para que pueda actuar en el futuro, como se dice en nuestra jerga, contracíclicamente, es decir, que esté en condiciones de salir al paso de una recesión para evitar que se convierta en depresión con recursos sanos, ¿no? Eso no lo tenemos. Lo entiendo. Pues cerramos porque se nos acabó el tiempo, doctor Cordera, se nos fue de volada. Es culpa tuya que no me disciplinaste. No, ya veo. Bueno, cerramos. Panorama difícil, ¿verdad? En 30 segundos. Un panorama muy difícil que requiere de un gran sentido de solidaridad y cooperación. Ni hablar. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Marta. Fue un gran gusto y un honor. Y vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.